Soy Patricia Gómez, afroargentina, activista antirracista y afrofeminista. Soy abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires y formo parte de varias organizaciones de afroargentinos y afrodescendientes. Estamos aquí en la Manzana de las Luces, en el ciclo Clase Pública. La letra que me tocó fue la letra Q y la palabra que voy a desarrollar es la palabra quilombo. Bueno, para hablar de la palabra quilombo y entender el significado actual con la que la usamos, es preciso hacer referencia al contexto sociohistórico en el que nace esta palabra, ¿no? Y esta referencia inmediatamente nos lleva a pensar en la presencia de las personas africanas y afrodescendientes en las Américas, pero concretamente en América Latina, ¿no? Sabemos que la presencia de afrodescendientes en América Latina es producto particularmente de la colonización del continente americano, como sabemos, por parte de las potencias europeas y que tuvo en la esclavización y el sometimiento de las personas indígenas y afrodescendientes el pilar para su posterior desarrollo, ¿no? La trata transatlántica de personas secuestradas del continente africano y traídas forzosamente a América comienza en el siglo XVI y se desarrolla durante 400 años. Ha habido algunos países que incluso han sostenido el sistema esclavista hasta los inicios del siglo XX, como es en el caso de Brasil, que fue el último país en abolir la esclavitud en el año 1888. Entonces, sabemos que la esclavitud se erigió en un sistema de explotación que alimentó a la economía mundial moderna, que expandió las relaciones comerciales a nivel mundial y permitió, por supuesto, a las potencias colonizadoras acumular el capital originario para la consolidación del posterior capitalismo mundial tal como lo conocemos en el día de hoy. Y este sistema capitalista precisó de la construcción de sociedades jerarquizadas y estratificadas sobre la base de la clasificación de la población humana en subgrupos, ¿no? Donde los rasgos fenotípicos fueron decodificados como diferencias biológicas y sirvió como pretexto estas supuestas diferencias biológicas para la diferenciación, la inferiorización y la explotación de las poblaciones no europeas, ¿no? Los indígenas y las comunidades africanas y sus descendientes. Y esto al mismo tiempo implicó la instauración de un sistema de ideas que pregonaba la existencia de razas, ¿no? De razas humanas, donde colocaba a una de esas razas como naturalmente superior. Sabemos que es los europeos, ¿no? Que luego fueron clasificados o catalogados como blancos. Pero este sistema de ideas que instauraba la superioridad natural de los europeos también inferiorizaba al resto de las supuestas razas que son, sabemos, las poblaciones indígenas, africanas y los diversos mestizajes que se sucedieron entre ellos. Luego fueron identificados como indios, hablando mal, negros, zambos, mulatos, morenos y todo el sistema de clasificación racial propio de la colonia. Esta clasificación de las personas en subgrupos humanos y la existencia, ¿no? La creación de la idea de las razas permitió establecer, por un lado, relaciones sociales de dominación, también permitió ubicar a las personas en diversos lugares de la estructura social y, fundamentalmente, permitió la distribución del trabajo libre y no libre, ¿no? Entonces, la consideración de los africanos y las africanas, ahora negros, ¿no? Se les borró toda su identidad en las etnias a las que pertenecían y pasaron a llamarse negros,
Esta consideración, como digo, de los africanos como inferiores permitió ubicarlos en el lugar del trabajo no libre, ¿no? Y justificar su esclavización, siendo este trabajo de las personas esclavizadas el sostén principal de la economía que favorecía, sabemos, a un reducido grupo autoproclamado como blanco, ¿no? Originario de las metrópolis europeas. Entonces decimos que la esclavización convirtió a los africanos, las africanas y sus descendientes en meros objetos, se les imprimió el sello de la inferioridad y sus cuerpos fueron sometidos a exigencias y castigos inhumanos, violencias de todo tipo, abusos, los que sabemos que implicó la esclavitud. Pero merece una mención especial, por ejemplo, la situación de las mujeres, ¿no? La situación de las mujeres en el contexto de esclavitud se vio severamente agravada porque fueron utilizadas no solamente como mano de obra esclavizada al mismo nivel y en la misma medida que los varones, acá no existía diferencia de género, sino que fueron explotadas igualmente que sus pares varones, sino que además padecieron abusos sexuales, violaciones sistemáticas por parte de los colonos y de sus congéneres esclavizados, pero también las mujeres eran quienes debían garantizar la reproducción constante de la mano de obra esclavizada, ¿no? Y las personas esclavizadas, vuelvo a decir porque me parece importante, desarrollaron todo tipo de tareas. Toda la economía se sostenía en el trabajo de las personas esclavizadas y permitió este trabajo en consolidar e instalar el capitalismo a escala planetaria como lo conocemos al día de hoy. Es entre los siglos XVI y XIX que se estima que llegaron a América Latina entre 12 y 15 millones de personas en condición de esclavitud, secuestradas en el continente africano, traídas a las Américas contra su voluntad, y lejos de lo que se piensa, el puerto de Buenos Aires era uno de los principales puertos de la trata transatlántica del Atlántico Sur, ¿no? A tal fin. Hay autores que estiman que por cada persona africana que llegaba a estas costas en condición de esclavitud, 5 perecían en el camino, sea por enfermedades, por los castigos a los que eran sometidos, las condiciones inhumanas de esa travesía, de esos viajes, y también por los suicidios, ¿no? Muchas personas decidían suicidarse junto con sus hijos, inclusive para no ser sometidos a esclavitud. Hay autores que sostienen que este tráfico le significó al continente africano la extracción violenta y sangrienta de más de 60 millones de personas, ¿no? Pensemos en este número, 60 millones de personas. ¿Y cuántos holocaustos, ¿no? Caben en 60 millones de personas? Y sin embargo, la trata transatlántica aún no es considerada como un delito de lesa humanidad, sino el delito de lesa humanidad más relevante de nuestra historia. Y pensemos que esta extracción de 60 millones de personas le costó al continente africano su posterior desarrollo, minó todo su posterior desarrollo y le provocó un desequilibrio demográfico, social, económico y también cultural sin precedentes, ¿no? Que hacen que hoy el continente africano sea uno de los más pobres del mundo. Pero volviendo un poco a nuestro tema, no es posible pensar el colonialismo y la esclavitud sin tener en cuenta los procesos de resistencia llevados a cabo por las personas esclavizadas, ¿no? Que no aceptaron pasivamente someterse a ese destino, a la deshumanización, y ya opusieron resistencia a su esclavización desde antes de salir del continente africano, durante esos viajes terribles por el Océano Atlántico y por supuesto más fuertemente aquí en el continente americano. Son innumerables las rebeliones desatadas por los afrodescendientes y los africanos que eran esclavizados, que fueron adoptando a lo largo del tiempo diversas formas y también distintos niveles de intensidad, ¿no?
Y las formas más conocidas de resistencia a la esclavitud fueron los levantamientos y las fugas al sistema por parte de miles y miles de personas esclavizadas, logrando en muchos casos poder crear comunidades libres en zonas que eran de difícil penetración para los europeos, ¿no? Donde instauraban en diversas dinámicas sociales y culturales propias que en muchos casos buscaban conservar sus tradiciones y sus características africanas originarias, ¿no? Que practicaban antes de la colonización. Y una de las experiencias más conocidas por todos nosotros y más destacadas fueron los quilombos en Brasil, ¿no? Este territorio, el brasileño, tan extenso, que fue el lugar donde mayoritariamente iban a parar las personas esclavizadas de origen africano, ¿no? Y los quilombos consistieron entonces en la fundación de ciudades libres, autónomas y muy bien organizadas, además con normas sociales y prácticas propias, compuestas por las personas que se fugaban del sistema esclavista, principalmente de las plantaciones donde las condiciones eran aún más duras, ¿no? Entonces pensemos a los quilombos como estos procesos de resistencia frente al sistema colonial, donde los esclavizados y las esclavizadas se fugaban del sistema esclavista como una estrategia también para obtener no solo la libertad, sino mejorar sus terribles condiciones de vida. Y el quilombo más importante y más conocido fue el quilombo dos Palmares, que estaba ubicado al nordeste de Brasil, cuyo líder fue el emblemático Zumbi dos Palmares, el líder por el cual hoy Brasil celebra cada 20 de noviembre el Día de la Conciencia Negra. Y este quilombo dos Palmares llegó a reunir a más de 30.000 personas que durante más de un siglo resistieron los embates de los ejércitos colonialistas que todo el tiempo querían volver a esclavizarlos, y aún así resistió hasta que su líder Zumbi fue asesinado en el año 1695. Pero esta experiencia de los quilombos en Brasil, porque hubo varios, no solamente el de los Palmares, no se trató de una experiencia aislada, ¿no? sino que las rebeliones y los levantamientos, las fugas, fueron parte inherente al sistema esclavista y se replicaron en todas partes de nuestro continente. Y en toda América Latina existieron episodios de fuga y de resistencia negra al sistema colonial ya tempranamente, desde el siglo XVI, cuando fue que comenzaron a llegar personas esclavizadas, solo que en otros lugares del continente tuvieron otros nombres, como cumbes, por ejemplo, o el caso de Colombia, que es otro caso paradigmático, se dieron los famosos palenques que existen hasta el día de hoy, y el fenómeno del cimarronaje, ¿no? Que se empezaron a dar a partir, como decía, del siglo XVI. Y el fenómeno del cimarronaje es muy interesante porque el cimarronaje se refiere a los actos concretos, ¿no? de resistencia, de fugas, de levantamiento frente al sistema colonial, que podían ser fugas temporales, por ejemplo, para obtener mejores condiciones por parte de sus esclavizados, o fugas permanentes, ¿no? Que permitían en muchos casos fundar estas ciudades libres y autónomas que en Colombia adoptaron el nombre de los palenques, que eran el espacio territorial donde se asentaba el cimarronaje. A las personas que hacían estos actos se las llamaba cimarronas, de hecho hasta el día de hoy son palabras que se siguen utilizando en estos países. Y los palenques, así como sucedió en Brasil con los quilombos, supusieron la consolidación de una nueva organización social en el contexto colonial. Pensemos que todavía estaba vigente la esclavitud y el sistema colonial a través de la fundación de estas comunidades que eran social, cultural y económicamente autónomas. Y además también es interesante decir que hubo una resistencia cultural, ¿no? En el contexto colonial de la esclavización que tenía que ver con la reproducción por parte de las personas esclavizadas de prácticas ancestrales, tradiciones, creencias religiosas, ritos o formas de organización en la medida que podían y que la esclavización se los permitía, que practicaban antes de su esclavización en las colonias.
Pero vayamos adentrándonos entonces en la palabra quilombo, ¿no? ¿Qué son los quilombos? Hay que pensar primero en cómo el lenguaje, ¿no? Sabemos que el lenguaje es el reflejo de los valores que pregona una sociedad, ¿no? El lenguaje es creador de pautas culturales, pero también las reproduce, ¿no? Esas pautas culturales. Y al nombrar y al referirnos a las cosas o a las personas, a valorar, a hacer valoraciones cuando nos referimos a esas cosas o personas, el lenguaje se convierte en un lugar propicio y privilegiado para la producción y la reproducción de prácticas racistas, discriminatorias, para reproducir los prejuicios, los estereotipos e incluso llegar a las situaciones, ¿no?, de violencia verbal extrema. Entonces los prejuicios y los estereotipos, que son dos conceptos centrales, ¿no?, en la discriminación, estos prejuicios y estereotipos contra cualquier grupo históricamente oprimido, como son los afrodescendientes, enseguida afloran, ¿no?, en el lenguaje, cargando de connotaciones negativas los términos que se utilizan para designarnos, en este caso, a los afrodescendientes. Entonces, considero que la disputa de significados es un ámbito más, ¿no?, un campo más de batalla, si lo llevamos a los términos más bélicos, ¿no?, de esta ardua batalla que las comunidades afrodescendientes tenemos que librar contra el racismo estructural enquistado en nuestra sociedad, ¿no? Y en Argentina, la palabra quilombo es utilizada de forma constante como sinónimo de problema, lío, bardo, desorden, desorganización, tumulto, alboroto, y hasta se la llegó a usar como sinónimo de prostíbulo, ¿no? Y esta palabra la tenemos tan incorporada a nuestro lenguaje cotidiano que ni siquiera nos detenemos un minuto a pensar qué es lo que realmente significa, qué es lo que esconde, qué historia hay detrás de la palabra quilombo. Y acá les quiero mostrar, traje para compartirles un libro que es muy importante, es un libro de Néstor Ortiz Oderigo, que se llama Diccionario de Africanismos en el Castellano del Río de la Plata, que es un aporte fundamental para el análisis y el estudio del protagonismo lingüístico y cultural de los africanos y las africanas en el Río de la Plata, porque rescata más de 1000 palabras que utilizamos todos los días. Se van a sorprender la cantidad de palabras que que utilizamos todos los días en nuestro lenguaje cotidiano y que tienen un origen africano, ¿no? Y en el caso de la palabra quilombo, lo que dice el diccionario es: la expresión quilombo en el Brasil significa una especie de república de negros y marrones que abandonaban a sus amos durante el periodo de la esclavitud, quienes así procuraban evitar los infrahumanos rigores y padecimientos a que se veían sometidos en la época del cautiverio. La voz proviene del quimbundu quilombo, con K, el originario era con K, idioma en el que posee el sentido de aldea, y nada tiene que ver con el submundo de la inmoralidad. Bueno, pensemos en este desplazamiento de sentidos, ¿no? Ya hemos visto de dónde viene la palabra quilombo y cómo la usamos acá en nuestro país, ¿no? Cómo se ha tergiversado el sentido de esta palabra. Y este desplazamiento de significados de la palabra quilombo, entiendo y considero que es una parte más o es producto de un proceso histórico de inferiorización y estigmatización de las comunidades negras y afrodescendientes, toda una construcción de lo negro y todo lo que se desprenda de las comunidades negras o de lo propiamente negro como inferior, salvaje, desprovisto de inteligencia, primitivo o inclusive imposibilitado, ¿no?, de toda organización. Y el racismo en nuestra sociedad opera de tal forma que estas ideas fueron permeando a toda la sociedad, a nuestras prácticas cotidianas, a nuestro sentido común, a nuestros imaginarios colectivos, naturalizando conceptos siempre negativos asociados a la negritud, ¿no?, con el propósito ni más ni menos que seguir perpetuando la dominación cultural, social, económica y mantener el statu quo. Entonces, pienso que el objetivo
de esta operativa, ¿no? Que para mí, por supuesto, sin dudas es racista, fue ocultar, ¿no? Que los quilombos en realidad fueron la muestra más acabada de humanidad que nuestros ancestros han realizado al oponer una férrea resistencia a la esclavitud, al sometimiento, a la deshumanización, organizando sus propias sociedades autónomas, como decía, con prácticas y normas propias, ¿no? Y entonces los quilombos nos refieren a esos procesos sociales, culturales, políticos, ¿no? Donde las comunidades negras de distintos puntos del continente, además, no se doblegaron a la esclavitud y resistieron al colonialismo, creando estas comunidades libres. Entonces, llegados a este punto, podemos decir que seguir utilizando la palabra quilombo como sinónimo de lío, de bardo, de problema, en su sentido negativo, ¿no? En definitiva, es una manera de seguir reproduciendo el racismo y también de seguir invisibilizando las luchas históricas de las comunidades negras y afrodescendientes en todo nuestro continente, en las tres Américas, ¿no? Y yo pienso que este tipo de prácticas también es una continuación de la invisibilización histórica a la que fue sometida y es sometida la comunidad afroargentina, que fue borrada, negada, ignorada, ¿no? De la historia oficial, de los censos y básicamente de la construcción de nuestro Estado-nación, de nuestra cultura, de nuestra identidad, ¿no? Entonces, pensemos cuál es el origen, ¿no? de esta invisibilización, de estas prácticas racistas y que tienen que ver con la construcción de una identidad homogénea, fenotípicamente blanca, culturalmente europea, ¿no? Y estas ideas que venimos viendo, ¿no? La creación de las ideas de raza, la idea de raza, la idea de que las personas negras son inferiores, digo, parece tan básico, pero son cosas que siguen subyaciendo en un montón de prácticas racistas cotidianas. Y estas ideas no quedaron meramente en el plano de lo simbólico o en lo discursivo, sino que se tradujeron posteriormente y a lo largo de la historia en diversas prácticas o políticas públicas, inclusive llevadas adelante por el Estado, ¿no? Y una de las muestras más acabadas de este racismo que siempre estuvo presente a lo largo de la historia es, por ejemplo, que al día de hoy, pleno siglo XXI, seguimos teniendo en nuestra Constitución Nacional un artículo racista, que es el artículo 25, un artículo que data de la Constitución de 1853 y que establece que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Lo dice así, sin ningún tipo de rodeos, ¿no? ¿Qué población queríamos? Queríamos las poblaciones europeas porque el racismo científico propio de la época, ¿no? Del siglo XIX, donde nuestros patriotas, nuestros próceres empezaban a idear ese modelo de país que queríamos, quedó plasmada en la Constitución, ¿no? Esa idea del blanqueamiento que después fue posible, gracias a este artículo también, ir blanqueando a la población en términos simbólicos, ¿no? Quisieron eliminar efectivamente a las poblaciones indígenas, africanas y afrodescendientes, pero como no lograron hacerlo de forma física, se llevaron adelante mecanismos para su invisibilización, ¿no? Simbólica a través de los censos, las estadísticas, teniendo como pilar fundamental, no nos olvidemos este artículo, que en ninguna reforma constitucional de las que se dieron a lo largo de la historia, la última del año 94, evidentemente a nadie le pareció importante tener que modificar o revisar este artículo de contenido claramente racista. Por eso creo que el primer paso para poder deconstruir, ¿no? el lenguaje racista es la toma de conciencia, ¿no? Sobre cómo a través del lenguaje se reproducen, se naturalizan, se legitiman relaciones asimétricas de poder, básicamente, donde lo negro sigue siendo inferiorizado, subalternizado, subestimado, ¿no? Y tomar conciencia de que la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que nos expresamos, la forma en que nos referimos a otros, a otras y a otros, pueden reproducir
prácticas racistas y discriminatorias, ¿no? Y el ejemplo más evidente de cómo se puede utilizar el lenguaje de manera racista es cuando se le atribuye a la palabra negro o negra connotaciones siempre negativas. En nuestra sociedad todo lo negativo, todo lo malo, todo lo que no queremos es negro, ¿no? Tuve un día negro, digo, los noticieros son especialistas en decir Boca tuvo un día negro, el trabajo en negro, ¿no? Que en definitiva el trabajo en negro no es más que el trabajo de los negros, ese trabajo sin derechos que se está asignado por la explotación, ¿no? Y después otras frases como una mano negra, ¿no? ¿Quién no ha dicho esta es la oveja negra de la familia, el dólar negro, la plata negra, etcétera, etcétera? O los insultos, ¿no? Que tienen a lo negro como, bueno, algo despectivo, negro de M, que es uno de los insultos preferidos de nuestro país, negra catinga, que también tiene un sentido sumamente racista. En el diccionario está el origen de la palabra catinga, ni verán que es sumamente racista también. Y también es racista utilizar palabras que para nuestras comunidades afrodescendientes, afroargentinas y africanas tienen un sentido positivo, significan o nos remiten a nuestra historia de lucha de nuestros antepasados, de resistencia a los diversos formas de opresión. La sociedad los presenta como algo negativo, ¿no? Como algo problemático, como sucede con la palabra quilombo. Entonces, pensemos que la relación entre el lenguaje y el racismo es una construcción histórica, es una construcción social y como tal podemos modificar esa construcción, ¿no? A través de, principalmente, como decía, la toma de conciencia y una reflexión crítica sobre el lenguaje, la forma en la que hablamos, en la que nos comunicamos. Y aunque sé que la modificación del lenguaje no va a traer consigo automáticamente, por lo menos, la modificación de las diversas prácticas que están, ¿no?, arraigadas en nuestra sociedad, en nuestro imaginario colectivo, que las tenemos incorporadas, ¿no?, que las aprendemos desde nuestra primera socialización en nuestra casa, en la escuela, en los medios de comunicación, sí creo que esta toma de conciencia es el primer paso para la modificación de estas prácticas y sobre todo la toma de conciencia sobre los efectos que tiene la utilización de determinadas expresiones como generadoras de prácticas racistas, ¿no? Que nos puede llevar por lo menos a cuestionar, ¿no?, este uso y quizás, ¿por qué no?, modificar estas prácticas. Sé que es algo difícil, ¿no? Creo que una de las cosas más difíciles de modificar o de erradicar son este tipo de expresiones que, como decíamos, tenemos muy naturalizadas. Pero sí creo que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, cada une de nosotres, como persona, como individuo, como ciudadano, tiene la responsabilidad o la posibilidad también de que cuando aprendemos que decir negro de mierda es racista, decir trabajo en negro es racista y decir quilombo también es racista, tenemos la posibilidad de modificar esta forma en la que hablamos, pero también tenemos la posibilidad de incidir en nuestro entorno, ¿no? Hay una frase muy famosa de Angela Davis que dice que no basta con no ser racista, es preciso ser antirracista, ¿no? Se es racista o se es antirracista. Digo, en estas cuestiones no hay términos medios, no hay una cierta neutralidad, ¿no? Se es racista o se es cómplice, en todo caso, del sostenimiento de ese sistema. Y el antirracismo justamente es eso, implica un movimiento, una acción, poder hacer algo para modificar, aunque sea mínimas cosas como es poder modificar la forma en la que vamos hablando, pero también poder modificar nuestro entorno, ¿no? Una pequeña acción antirracista es cuando alguno de nuestros amigos o amigas, familiares, compañeros de trabajo dicen quilombo de manera negativa, ¿no?, como sinónimo de lío. Ahí tenemos la posibilidad de intervenir y decir, che, mirá, aprendí que decir quilombo de esta forma es racista por tal y tal motivo. Entonces creo que ahí también está la potencialidad de, desde nuestra individualidad, poder modificar algo que puede convertirse después en algo colectivo y generar transformaciones culturales, que es lo que necesitamos para erradicar finalmente, bueno, todos los sistemas de opresión, pero también el racismo.
Y ya para ir un poco cerrando, me gustaría también decir que estos procesos, ¿no?, de construcción de los sentidos, de cómo históricamente a las palabras se les ha asignado ciertas connotaciones que no son inocentes, son procesos que parecen invisibles, ¿no?, que no nos damos cuenta que pasa, digo, de cómo somos influenciados por nuestra educación, que sigue reproduciendo la desaparición, ¿no?, de los afroargentines, la invisibilización sistemática, cómo los medios de comunicación reproducen los estereotipos negativos respecto de las personas negras y afrodescendientes. Bueno, todos estos procesos que son invisibles, pero son muy potentes. Lo importante de destacar es que se traducen después en desigualdades. No quedan, como decía, como en el plano meramente simbólico, sino que se traducen en oportunidades desiguales para determinados grupos de nuestra sociedad. A mí me gusta siempre citar a una activista y académica afrocolombiana que leo y admiro muchísimo, que es Annie Okorolo-Ango, que es una de las pocas mujeres negras, además, que está produciendo conocimiento desde la Argentina, porque vive aquí hace muchos años, y ella, en uno de los tantos textos que tiene, que los súper recomiendo además, dice que el racismo no es un fenómeno estático, ¿no? Y el hecho de que no se manifieste de forma extrema o visible no significa que no exista, ¿no? Lo que ella dice es que la raza, si bien la ciencia ha proclamado su inexistencia o su inutilidad, la idea de raza y su legado histórico se siguen manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Y lo que plantea es que la raza, ¿no?, entre comillas, siempre pensándola como una construcción histórica y social y no como algo biológico, sigue constituyendo una categoría social poderosa, dice, ¿no?, que tiene efectos concretos en las estructuras sociales y también en las relaciones cotidianas, interpersonales entre todos nosotros. Y vivimos efectivamente en sociedades altamente racializadas, donde el racismo sigue siendo un principio organizativo de nuestras relaciones sociales. Pensemos que, a diferencia de lo que pasó en Sudáfrica, por ejemplo, con el apartheid, o en Estados Unidos con la segregación racial, donde se instituyó un sistema legal, ¿no?, de exclusión, de opresión y de segregación, y se legitimaron las desigualdades a través de la política de estos países, en Argentina se dio otro proceso, ¿no? Se desarrolló una modalidad de racismo mucho más solapado, menos evidente, encubierto, pero no por eso igualmente efectivo, ¿no?, en las relaciones, en las consecuencias de exclusión y desigualdad para las comunidades que padecen el racismo. Y esto es lo que lo hace particularmente difícil de identificar, de visibilizar y también de poder superarlo, aunque no creo que sea imposible, ¿no? Y esto es un poco lo que sucede con el lenguaje racista, ¿no?, que está tremendamente naturalizado, que ni siquiera podemos aceptar cuando alguien nos dice, no, che, esto que estás diciendo es racista, podemos aceptar o detenernos a pensar que efectivamente eso es así. De hecho, nos pasa a los activistas que cuando interpelamos a alguien diciéndole que lo que está diciendo es racista por esto, por tales motivos, la otra persona reacciona como ofendiéndose, ¿no? En realidad, cuando la actitud tiene que ser, bueno, de escucha, de poder aprender y no seguir reproduciendo este tipo de prácticas. Y esto sucede justamente porque el racismo tiene una naturaleza en nuestras sociedades, ¿no? Digo, Latinoamérica sucede más o menos lo mismo, porque somos sociedades poscoloniales, exesclavistas, y el racismo tiene esta naturaleza estructural porque ha impregnado a todos los ámbitos de la sociedad, las instituciones, nuestro sentido común, la construcción de nuestros imaginarios sociales y, por supuesto, también ha impregnado al racismo, ¿no? Una vez escuché por ahí, ya no me acuerdo muy bien en dónde, pero que me quedó grabado, que dice una frase que dice que el mayor éxito de una ideología es cuando se convierte en sentido común, ¿no? Y eso es lo que pasó con el racismo. Se ha convertido en sentido común y por eso nos es tan difícil identificar y darnos cuenta cuando estamos ante una situación, ¿no?, racista. Entonces, para ir cerrando con alguna reflexión respecto de esta palabra, ¿no?, que tenemos tan naturalizada en nuestro lenguaje cotidiano, que tiene un sentido sumamente negativo y que para nosotros, que somos descendientes
de africanos, que somos afrodescendientes, nos es ofensivo que se siga utilizando este término para denominar todos los problemas de la sociedad, cuando para nosotros tiene un sentido sumamente positivo, nos evoca, como decía, las luchas de nuestros ancestros que dieron contra la esclavitud primero y después contra la pobreza, la exclusión producto del racismo estructural. Y entonces creo que nosotros, bueno, como nuevas generaciones, ¿no?, descendientes de estos quilombolas, cimarrones, palenqueres, venimos también como nuestros ancestros a crear, ¿no?, nuestros propios espacios afrocentrados, donde ejercemos, no solamente pensamos en estrategias de incidencia política y pensamos qué es lo que nuestra comunidad necesita para ir y reclamárselo al Estado, sino que también se convierten en espacios de autocuidado, ¿no? El racismo también tiene efectos muy adversos a nuestra salud y sobre todo a nuestra salud mental. Pero también reivindicamos como nuestros ancestros a crear, ¿no?, nuestro derecho, reivindicamos nuestro derecho a crear comunidad y rescatar las memorias ancestrales de quienes nos precedieron y también luchando, ¿no?, al día de hoy, en pleno siglo XXI, ya luchando contra el racismo, contra la pobreza que azota a la mayor parte de la comunidad afroargentina y afrodescendiente de nuestro país, a la marginación, la pobreza, ya con otras armas, ¿no?, con las palabras, porque entendemos que la disputa de sentidos también es un campo más donde tenemos ahí que seguir luchando contra el racismo estructural enquistado en nuestra sociedad. Por eso es que ya hemos llegado al punto de no tolerar que la sociedad racista siga utilizando nuestros símbolos, las palabras que evocan esa lucha histórica de nuestros ancestros para describir sus problemas, básicamente, ¿no? Porque el quilombo para nosotros es nuestro, porque lo llevamos en la sangre y es sinónimo de resistencia, ¿no? Quilombo es resistencia. Acá el problema no es el quilombo, sino el racismo. Gracias.